En una tranquila tarde de otoño en las afueras de Madrid, el eco de las sirenas policiales rompió la paz del vecindario residencial. Los vecinos se asomaron curiosos a sus ventanas mientras varios vehículos policiales se estacionaban frente a una modesta casa de 2 pisos. El motivo de tanto alboroto, una denuncia anónima que señalaba actividades sospechosas en la residencia de la familia Martínez. Isabel Martínez, una joven de 23 años y con 6 meses de embarazo, se encontraba sola en casa cuando escuchó los golpes en la puerta. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras observaba por la ventana la presencia de varios oficiales, incluyendo una unidad K9. Con manos temblorosas, marcó el número de su padre, un respetado abogado de derechos civiles. «Señorita, abra la puerta. Tenemos una orden de registro», la voz autoritaria del oficial resonó desde el otro lado. Isabel, siguiendo el consejo telefónico de su padre, respondió con voz firme pero educada: «Me encuentro en estado de gestación y necesito la presencia de mi abogado antes de cualquier procedimiento». Los minutos que siguieron parecieron eternos. Lo que los oficiales desconocían era que Roberto Martínez, el padre de Isabel, no era un abogado cualquiera. Durante 2 décadas había defendido casos de abuso de autoridad y conocía cada detalle del procedimiento legal. Mientras se dirigía a toda prisa hacia la casa de su hija, realizó varias llamadas estratégicas que cambiarían el curso de los acontecimientos. La tensión aumentaba mientras los perros K9 esperaban la orden para comenzar el registro. El oficial a cargo, impaciente por la negativa de Isabel, comenzó a amenazar con derribar la puerta. Fue en ese preciso momento cuando un auto negro se detuvo bruscamente frente a la casa. Roberto Martínez descendió con un maletín en una mano y su teléfono en la otra. «Caballeros, soy el abogado Roberto Martínez», su voz resonó con autoridad mientras se acercaba. «Y antes de que den un paso más, deberían saber que acabo de hablar con el juez García». El ambiente cambió instantáneamente. Los oficiales intercambiaron miradas de preocupación mientras Roberto sacaba varios documentos de su maletín. La siguiente hora se convirtió en una clase magistral de derecho constitucional. Roberto, con calma pero firmeza, señaló múltiples irregularidades en la orden de registro. Cuestionó la fiabilidad de la denuncia anónima y, lo más importante, recordó a los oficiales los protocolos especiales que deben seguirse cuando se trata de una mujer embarazada. Los vecinos, que para entonces se habían congregado en la calle, observaban asombrados cómo la situación daba un giro inesperado. Lo que había comenzado como un aparente operativo rutinario se convertía en un ejemplo de cómo el conocimiento de la ley puede proteger los derechos ciudadanos. Isabel, desde el interior de la casa, escuchaba la voz firme de su padre defendiendo no solo sus derechos, sino los de cualquier ciudadano que pudiera encontrarse en una situación similar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no eran de miedo sino de orgullo y alivio. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, los vehículos policiales abandonaron uno a uno la calle. Roberto se quedó de pie en el porche, observándolos marcharse. Pero esta historia estaba lejos de terminar. Lo que sucedería en las siguientes horas revelaría una verdad que nadie esperaba, una verdad que pondría en evidencia un sistema que necesitaba urgentes reformas. La pregunta que quedaba en el aire era: ¿quién había realizado realmente esa denuncia anónima y con qué propósito? La respuesta no solo cambiaría la vida de la familia Martínez, sino que sacudiría los cimientos del departamento de policía local. Pero esa es una historia que merece ser contada con todos sus sorprendentes detalles. Esa misma noche, mientras Isabel descansaba en el sofá de su sala, Roberto se dedicó a investigar el origen de la denuncia anónima. Su experiencia le decía que algo no cuadraba en toda esta situación. Con una taza de café en mano, comenzó a revisar minuciosamente la copia de la orden de registro que había conseguido. Lo que descubrió lo dejó perplejo. La denuncia había sido registrada desde un número interno del departamento de policía. Esto no era una simple coincidencia. Roberto recordó un caso similar que había manejado hace 3 meses, donde otra mujer embarazada había sido sometida a un interrogatorio irregular. El patrón comenzaba a tomar forma. Isabel, recuperándose del susto, compartió con su padre un detalle que hasta entonces no había mencionado. «Papá, hace una semana, cuando fui al hospital para mi control prenatal, noté que alguien me seguía. Pensé que estaba siendo paranoica por las hormonas del embarazo, pero ahora». Roberto sintió que su corazón se aceleraba. Su hija no era la primera, era parte de algo más grande. Como abogado de derechos civiles, había estado investigando una serie de denuncias sobre un grupo dentro de la policía que utilizaba tácticas de intimidación contra mujeres vulnerables. Pero nunca imaginó que su propia familia se vería involucrada. Al día siguiente, mientras revisaba sus archivos en su despacho, recibió una llamada inesperada. Era Ana Torres, una enfermera del hospital público donde Isabel realizaba sus controles prenatales. Con voz temblorosa, le contó algo perturbador:
Había notado que ciertos oficiales frecuentaban el área de maternidad, revisando los registros médicos sin las autorizaciones correspondientes. Señor Martínez, hay algo más, susurró Ana. No soy la única que lo ha notado. Otras enfermeras tienen miedo de hablar, pero han visto cómo estos oficiales toman notas de las pacientes que vienen solas a sus consultas. La información hizo que las piezas comenzaran a encajar. Roberto comenzó a tejer una red de conexiones. Las mujeres objetivo eran siempre vulnerables, embarazadas, solteras o con parejas ausentes. ¿Pero por qué? La respuesta llegó en forma de un expediente anónimo dejado en su oficina. Documentos internos de la policía revelaban un oscuro programa de prevención del crimen que utilizaba perfiles discriminatorios. Mientras tanto, Isabel comenzó a recibir mensajes de apoyo de otras mujeres del vecindario. Algunas compartieron experiencias similares que nunca se habían atrevido a denunciar. La comunidad empezaba a despertar, y el miedo se transformaba en indignación. Roberto organizó una reunión discreta en su casa. Acudieron 3 mujeres más, todas con historias similares. María, con 8 meses de embarazo, había sido interrogada en su trabajo. Carmen había recibido visitas rutinarias después de que su esposo viajara por trabajo. Patricia fue seguida durante días después de mudarse sola a la ciudad. La información recopilada revelaba un patrón sistemático de acoso institucional. Pero lo más preocupante era el uso de los perros K9 como elemento intimidatorio. Los oficiales sabían que la presencia de los canes generaba un miedo especial en las mujeres embarazadas, preocupadas por el estrés que podría afectar a sus bebés. Una tarde, mientras Roberto trabajaba en organizar toda la evidencia, recibió una visita inesperada. Un oficial retirado, carcomido por la culpa, decidió hablar. Le contó sobre reuniones secretas, sobre cómo se seleccionaban los objetivos, y sobre un alto mando que dirigía toda la operación desde las sombras. Todo comenzó como un programa de vigilancia vecinal, explicó el ex oficial. Pero se transformó en algo perverso. Utilizan el miedo para mantener el control sobre ciertos sectores de la población. Las mujeres embarazadas son solo el comienzo. La historia se volvía cada vez más oscura, pero Roberto sabía que estaban cerca de destapar toda la verdad. Isabel, a pesar del miedo, se había convertido en un símbolo de resistencia para otras mujeres. Su caso no era solo sobre una denuncia falsa, era sobre un sistema que necesitaba ser expuesto y reformado. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Roberto recibió un mensaje críptico en su teléfono: mañana, 9 de la mañana, estacionamiento del hospital. Traiga una cámara. El remitente era desconocido, pero algo le decía que estaban a punto de descubrir la pieza final del rompecabezas. Lo que no sabía era que esta revelación pondría en riesgo no solo su carrera, sino también la seguridad de su familia. La mañana siguiente amaneció cubierta por una espesa niebla. Roberto llegó temprano al estacionamiento del hospital, con una pequeña cámara oculta en el bolsillo de su chaqueta. Su corazón latía con fuerza mientras observaba los autos que entraban y salían del lugar. Isabel había insistido en acompañarlo, pero él se negó rotundamente, su seguridad era lo primero. A las 9 en punto, un auto gris se detuvo junto a él. La ventanilla bajó lentamente, revelando el rostro tenso de Ana Torres, la enfermera. Suba rápido, susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. Tenemos poco tiempo antes de que empiecen los cambios de turno. Mientras conducían hacia el sótano del hospital, Ana le explicó que había descubierto algo perturbador. Los oficiales no solo revisan los registros médicos, dijo con voz temblorosa. Están creando perfiles completos de las pacientes. Tienen acceso a sus historiales bancarios, registros telefónicos, todo. En el nivel más bajo del estacionamiento, Ana apagó el motor y sacó una tableta de su bolso. Mire esto, dijo, mostrándole una serie de documentos internos. Roberto sintió que se le helaba la sangre. Los archivos revelaban un programa sistemático de vigilancia, pero lo más alarmante era el nombre que aparecía como supervisor, comisario Ramírez, el mismo que había autorizado el operativo contra Isabel. De repente, las luces del estacionamiento parpadearon. Ana se tensó. Alguien viene, susurró. Roberto apenas tuvo tiempo de activar la cámara cuando 2 vehículos policiales aparecieron, bloqueando las salidas. El pánico se reflejó en el rostro de Ana. Rápido, exclamó Roberto, envíe todos los archivos a mi correo. Sus dedos volaron sobre la pantalla mientras los pasos se acercaban. El sonido de las botas sobre el cemento resonaba cada vez más cerca. Ana terminó la transferencia justo cuando una voz autoritaria retumbó en el espacio vacío: policía. Salgan del vehículo. Roberto sentía el peso de la evidencia en su teléfono, pero también sabía que estaban atrapados. Por el espejo retrovisor, pudo ver no solo a los oficiales, sino también a los ahora familiares perros K9. Esta vez, sin embargo, no estaban ahí para intimidar. Estaban ahí para silenciar. En ese momento, su teléfono vibró.
Era un mensaje de Isabel: papá, están aquí también. Han rodeado la casa. Roberto sintió que el mundo se detenía. La conspiración era más grande de lo que imaginaban, y ahora tanto su hija como su nieto por nacer estaban en peligro. Los oficiales se acercaban al auto por ambos lados, sus sombras proyectándose amenazadoramente sobre los vidrios empañados. Ana temblaba en el asiento del conductor, mientras Roberto calculaba desesperadamente sus opciones. La evidencia que tenían podría derrumbar todo el sistema corrupto, pero primero tenían que sobrevivir los próximos minutos. El sonido de los perros ladrando hacía eco en el estacionamiento subterráneo, creando una atmósfera de terror. Roberto sabía que lo que sucediera en los próximos momentos determinaría no solo su destino, sino el de todas las mujeres que habían sido víctimas de este sistema perverso. Con manos temblorosas, alcanzó su teléfono una última vez, sus dedos hover sobre un número que nunca pensó que tendría que marcar. Con un movimiento rápido, Roberto presionó enviar. El mensaje, junto con toda la evidencia recopilada, no se dirigió a la policía ni a los medios, sino a un grupo secreto de jueces federales que él había ayudado a formar años atrás, específicamente para casos de corrupción policial. Protocolo Fénix activado, decía el mensaje, seguido por su código personal de emergencia. Mientras los oficiales golpeaban las ventanas del auto, un sonido ensordecedor llenó el estacionamiento. Las alarmas contra incendios del hospital se activaron simultáneamente, y los rociadores comenzaron a funcionar. La confusión fue instantánea. Los perros K9, desorientados por el agua y el ruido, comenzaron a ladrar sin control. Ahora, gritó Roberto, y Ana arrancó el auto. Los oficiales, sorprendidos por el caos repentino, apenas lograron apartarse. Pero lo que parecía una escapada milagrosa se complicó cuando otro grupo de patrullas apareció en la rampa de salida. En ese preciso momento, el teléfono de Roberto sonó. Era un número desconocido. Señor Martínez, dijo una voz femenina, soy la jueza Sofía Vega. Su mensaje activó el protocolo Fénix. Equipos federales están en camino, pero necesitamos que mantenga la evidencia a salvo durante 15 minutos más. Mientras tanto, en casa de Isabel, la situación tomaba un giro inesperado. Los oficiales que rodeaban la casa se vieron sorprendidos por la llegada de decenas de vecinos. La comunidad, alertada por un sistema de mensajes que las mujeres habían creado después del primer incidente, se unió para proteger a una de las suyas. El comisario Ramírez, que supervisaba personalmente el operativo en el hospital, recibió la noticia de la resistencia vecinal con furia. Detengan ese auto a toda costa, ordenó por radio, sin saber que cada una de sus palabras estaba siendo grabada y transmitida en tiempo real a los jueces federales. Ana condujo hábilmente por las calles húmedas de la ciudad, utilizando su conocimiento de los atajos del hospital. Roberto mantenía la comunicación con la jueza Vega, quien le reveló algo impactante: el programa de vigilancia no era solo local. Se habían descubierto operativos similares en otras ciudades, todos conectados a una organización que se hacía llamar los Guardianes del Orden. El agua de los rociadores había dañado parte de los equipos de comunicación de la policía, dando a Roberto y Ana una ventaja temporal. Sin embargo, cuando doblaron en una esquina, se encontraron con una escena que los dejó sin aliento. La calle estaba llena de mujeres embarazadas y sus familias, todas víctimas del programa, todas sosteniendo carteles y transmitiendo en vivo con sus teléfonos. Lo que el comisario Ramírez había planeado como una operación encubierta para silenciar a los testigos, se había convertido en un movimiento social transmitido en vivo por miles de personas. Las redes sociales explotaban con hashtags relacionados, y los medios de comunicación comenzaban a llegar a la escena. Pero la verdadera sorpresa estaba por llegar. Entre la multitud, Roberto distinguió a una figura familiar, su esposa, Carmen Martínez, quien había estado trabajando en secreto durante meses como parte de un equipo de investigación federal. Ella había sido la fuente anónima que había estado filtrando información crucial, arriesgando su propia seguridad para exponer la verdad. El comisario Ramírez, acorralado por los acontecimientos, dio una última orden desesperada que nadie esperaba, una orden que pondría a prueba no solo la resistencia de la comunidad, sino la propia humanidad de quienes debían ejecutarla. La última orden del comisario Ramírez resonó por las radios policiales: suelten a los perros. Dispersen a la multitud. Pero cuando los oficiales K9 recibieron la orden, sucedió algo extraordinario. Los perros, entrenados para proteger y servir, se detuvieron. Sus manejadores, viendo la multitud de mujeres embarazadas y familias, bajaron las correas. La humanidad prevaleció sobre las órdenes. En ese momento, el sonido de helicópteros llenó el aire. No eran de la policía local, sino de las fuerzas federales. La jueza Vega había cumplido su palabra. Agentes federales descendieron rápidamente, rodeando al comisario Ramírez y sus oficiales más cercanos. Carmen Martínez emergió de la multitud, mostrando su placa federal.
Comisario Ramírez, está bajo arresto por abuso de autoridad, violación de derechos civiles y conspiración. La multitud guardó silencio mientras los agentes esposaban al hombre que había aterrorizado a tantas familias. Isabel, que había estado transmitiendo todo en vivo desde su casa, salió finalmente a la calle, rodeada de sus vecinos protectores. Su reencuentro con Roberto fue emotivo, pero la verdadera sorpresa estaba por llegar. Entre los documentos incautados, encontraron evidencia de que el programa Los Guardianes del Orden había sido financiado por una corporación privada de prisiones, que buscaba mantener sus instalaciones llenas criminalizando a sectores vulnerables de la sociedad. Ana Torres, la valiente enfermera, entregó la base de datos completa que probaba cómo el hospital había sido infiltrado. Los registros médicos manipulados, las falsas denuncias, todo formaba parte de un esquema mayor para mantener el control social a través del miedo. Pero el giro final llegó cuando uno de los oficiales K9, visiblemente afectado, se hizo. Roberto. Señor Martínez, dijo con voz quebrada, hay algo que debe saber. Los perros nunca estuvieron entrenados para atacar. Eran parte del show, del teatro del miedo. Cuando nos negamos a lastimar a inocentes, nos amenazaron con destruir nuestras carreras. La revelación causó un impacto profundo. El sistema no solo había corrompido a personas, sino que había intentado pervertir la noble misión de los perros de servicio. La historia se había transformado en un símbolo de resistencia y humanidad. En las semanas siguientes, el caso desencadenó una reforma policial nacional. Isabel dio a luz a una niña sana, y Roberto estableció una fundación para proteger los derechos de mujeres embarazadas y familias vulnerables. Los perros K9 fueron reasignados a programas de terapia y apoyo comunitario. La última escena mostró a Isabel, 3 meses después, sosteniendo a su bebé mientras observaba cómo su padre juramentaba como el nuevo comisionado de derechos civiles de la ciudad. A su lado, un perro de servicio, uno de los que se negó a atacar aquel día, ahora servía como símbolo de la transformación del departamento. El miedo había intentado dividir a una comunidad, pero al final, la unión y la humanidad prevalecieron. Como dijo Roberto en su discurso de juramentación, el verdadero orden no se construye con miedo, sino con justicia, compasión y respeto por la dignidad humana. Un año después del histórico caso que transformó el departamento de policía, la comunidad celebraba el primer aniversario de la Fundación Esperanza, creada por Roberto e Isabel Martínez. El antiguo estacionamiento del hospital, donde todo había llegado a su clímax, ahora albergaba un centro comunitario dedicado a proteger los derechos de las familias vulnerables. Isabel, ahora directora del programa de apoyo legal, caminaba por los pasillos del centro con su pequeña hija Luna en brazos. Las paredes, antes grises y amenazantes, lucían murales coloridos que contaban la historia de la resistencia pacífica y el triunfo de la justicia. Cada día, mujeres embarazadas y familias se encontraban en este lugar no solo ayuda legal, sino también una comunidad que las respaldaba. Ana Torres dejó su trabajo en el hospital para dirigir el programa de salud de la fundación, asegurándose de que cada mujer recibiera atención médica digna y respetuosa. Los registros médicos, antes utilizados como herramienta de control, ahora estaban protegidos por un sistema de seguridad diseñado por expertos en derechos civiles. Los perros K9, símbolos reformados de la transformación, se convirtieron en parte integral de los programas de terapia. Uno en particular, Max, el primero en negarse a atacar aquel día, ahora trabajaba junto a Carmen Martínez en sesiones de terapia para personas que habían sufrido trauma policial. El cambio más significativo se reflejaba en las estadísticas, las denuncias por abuso policial habían disminuido en un 80%. El nuevo sistema de vigilancia comunitaria, supervisado por un consejo ciudadano, garantizaba que la policía sirviera y protegiera a todos por igual. La corporación privada de prisiones, que había financiado los guardianes del orden, enfrentó no solo consecuencias legales, sino también el juicio de la opinión pública. Sus instalaciones fueron transformadas en centros de rehabilitación y educación, demostrando que el verdadero orden social se construye desde la justicia y no desde el miedo. Roberto, desde su posición como comisionado de derechos civiles, implementó un programa revolucionario de entrenamiento policial que se convirtió en modelo nacional. Los oficiales ahora recibían formación en derechos humanos, sensibilidad cultural y resolución pacífica de conflictos. En una tarde tranquila, mientras Isabel mecía a Luna en el jardín de su casa, reflexionaba sobre cómo un momento de terror se había transformado en un movimiento de esperanza. Las mujeres que una vez fueron objetivo de intimidación ahora lideraban programas de cambio social en toda la ciudad. La historia de la familia Martínez se convirtió en un caso de estudio en las academias de policía, no como ejemplo de control, sino como recordatorio del poder de la resistencia pacífica y la importancia de proteger la dignidad humana. Y así, lo que comenzó como un intento de silenciar a una mujer embarazada, terminó dando voz a miles.
La última imagen muestra a Luna, ya dando sus primeros pasos en el centro comunitario, jugando con Max, mientras Isabel y Roberto observan con orgullo cómo su lucha personal se transformó en un legado de justicia y esperanza para las generaciones futuras. Como dijo Isabel en la ceremonia del aniversario, el miedo puede durar un momento, pero la valentía de enfrentarlo puede cambiar el mundo para siempre. Y así, en esta comunidad renovada, cada nuevo amanecer traía la promesa de un futuro más justo, donde el poder de la unión y la compasión triunfaba sobre el miedo y la intimidación.